gracias al Frente de Abogados Populares, con quienes venimos construyendo un camino de unidad para mostrar que esta profesión puede ser ejercida, enseñada, practicada y vivida de otra manera, al servicio de los intereses de nuestra patria, de nuestro pueblo, y de los valores que soñamos algún día concretar, pero que disfrutamos en la lucha por lograrlo. Y bueno, la verdad que me toca una tarea bastante difícil hablar después de las 3 exposiciones que tuvimos antes, que fueron excelentes. Muchas gracias a las compañeras y a las colegas. Y bueno, voy a agarrarme de varias cosas que dijeron. La última, Agustina, es como que me dio pie a propósito, me imagino. Muchas gracias, Agustina. Con el tema de la desigualdad, ¿no? Porque la desigualdad es el gran tema de nuestro momento histórico, de nuestro país, de la región. América Latina es la zona más desigual de todo el mundo. La desigualdad creció exponencialmente en los últimos 4 años del gobierno macrista también. Aumentó la brecha entre el 10% más favorecido y el 10% menos favorecido de la sociedad. En el 2015 estábamos en 16 veces la diferencia entre el sector más rico y el más pobre, y cuando terminó el gobierno de Cambiemos estamos en 21 veces de diferencia entre unos y otros, con lo cual creo que hoy los abogados que nos sentimos parte del campo popular tenemos como primera medida y como primera preocupación la desigualdad. Y en el campo del derecho, y el derecho tributario tiene mucho que ver con la desigualdad, y es una herramienta clave para luchar, para terminar con la desigualdad. Y la desigualdad se ve claramente en el último informe de AFIP de la recaudación total del 2019. Si nosotros agarramos el informe oficial de AFIP respecto de la recaudación 2019, vemos que el IVA fue el impuesto que más recaudó, con el 30,5% de la recaudación fiscal federal total, o sea, el 30% de los tributos del presupuesto nacional, de los tributos que pagamos, de la masa total de impuestos, es el 30,5% es IVA, el 23,4% son los recursos, los aportes de la seguridad social, el 21,8% el impuesto a las ganancias que, amén del fallo García, que recién citó la doctora O'Donnell, lo pagan jubilados, lo pagan trabajadores, no es que solo lo pagan los grandes empresarios o las ganancias de primera, segunda, tercera categoría. Los derechos de exportación reducidos durante los últimos 4 años tienen el 7,9%, el impuesto a los créditos y a los débitos de cuenta corriente el 7%, el impuesto a los combustibles el 3,2%, los derechos de importación el 3,2%, el resto de los impuestos el 2,9%, y en cuanto al impuesto que vamos más a hablar, que es bienes personales, el 0,74%. ¿Está bien? Con lo cual, tenemos un sistema tributario nacional asentado sobre tributación de lo que yo nunca me gustó, y comparto la crítica respecto de impuestos directos e indirectos que hace Piso y que hace gran parte de la doctrina tributaria nacional, pero bueno, es el lenguaje que a su vez utilizó el constituyente en el artículo 75 del inciso 2, así que zanjó la discusión en el 94. Es un sistema tributario profundamente regresivo, sostenido sobre impuestos que gravan consumo, no que gravan riqueza. O sea, la manifestación de riqueza que grava el sistema tributario nacional es principalmente el consumo de la población. Entonces considera que hay capacidad contributiva cuando compramos un litro de leche, pagando el 21%, o cuando compramos toallitas femeninas, como decía la doctora, o cuando compramos pañales. Esa es la manifestación de riqueza que capta el sistema tributario argentino. Ni hablar a nivel, como habló Belén al principio, los subsistemas provinciales y municipales que están basados sobre ingresos brutos e impuestos inmobiliarios. ¿Está bien? También impuestos de tipo indirecto, porque los impuestos directos quedaron por el 75 inciso 2 a cargo del Estado federal y son coparticipables. Con lo cual, tenemos esa desigualdad social, tenemos el 36,5% de pobreza antes de la pandemia. Esto se profundiza con la pandemia. Tenemos el 8% de indigencia cuando terminamos el 2019.
y un sistema tributario que le hace honor a la desigualdad de nuestra sociedad. Frente a esa situación, una situación gravísima que ya teníamos, con una deuda que en diciembre del 2019 era del 89% del PBI, una deuda externa que creció exponencialmente, alta inflación, recesión, desempleo, bueno, todos vivimos en el mismo país, así que no hace falta tirar más pálidas al respecto. Se nos suma la pandemia, y la pandemia, entre todas las consecuencias que tiene, básica, por lo menos, voy a mencionar tres. Una caída abrupta y única, que trae aparejada una caída también abrupta de la recaudación. Tenemos una de la recaudación de entre el 40 y el 50% de marzo y abril, ¿está bien? Tanto a nivel subniveles provinciales como a nivel federal, y tenemos la necesidad de que el Estado cuente con más recursos todavía. Como la caída de la actividad económica es tan profunda, necesitamos un Estado presente, por un lado, para cubrir sanitarias de la población. Necesitamos comprar barbijos, necesitamos comprar respiradores, necesitamos poner más camas de terapia intensiva, necesitamos robustecer un sistema de salud pública que está destruido, ¿está bien? Y a su vez necesitamos salir a subsidiar, tanto a empresas como a trabajadores y familias, que no pueden, con el 40 o 50% de la población en la informalidad total, necesitamos llegar a la población con dinero contante y sonante, y a las empresas también que no pueden trabajar, para sostener y que no quiebre, no colapse todo el sistema económico nacional. Con lo cual, tenemos reducidos los ingresos, reducida la capacidad económica de la sociedad, la actividad económica, y necesitamos más recursos. Estamos en el peor de los mundos, ¿está bien? Entonces, ante esto, una de las propuestas para encarar esta situación ha sido el impuesto a las grandes fortunas. Es una iniciativa del Frente de Todos, todavía está en proceso de redacción el proyecto final, ¿está bien? Se ha decidido, les cuento, todos los distintos diputados que integran el Frente han presentado sus proyectos, hemos arreglado dentro del bloque que esto lo encabece Máximo Kirchner y Heller, quienes son los que aglutinan todos los proyectos, y vamos discutiendo entre todos qué proyecto finalmente saldrá. Yo les voy a hablar, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de impuesto a las grandes fortunas? Básicamente yo les voy a hablar de dos anteproyectos. Uno, el que presentamos nosotros desde los despachos de Alderete y Caliba, y otro que empezó a circular por los medios. ¿De qué se trata este impuesto a las grandes fortunas? Este impuesto a las grandes fortunas, para empezar, tiene una característica de que se presenta como un impuesto de emergencia por única vez. Cuestión que es discutible. Debería ser un impuesto, por lo que vamos a ver ahora, que debería llegar para quedarse en nuestro sistema tributario. Pero básicamente todos los proyectos se plantean como un proyecto de emergencia, con lo cual, y creo que fue María del Carmen o Belén que habló de la doctrina de la emergencia, amparado por toda la jurisprudencia de emergencia de la Corte, desde Abico contra De la Pesa, pasando por Inchaupe, Cine Callao, Peralta, Bustos, bueno, toda la jurisprudencia que ya conocemos de emergencia, con lo cual, además, cuando hablamos de regulación económica, la Corte aplica el test de mera razonabilidad, con lo cual tenemos un campo muy amplio para avanzar en este tipo de regulaciones. Un impuesto por única vez, que grava, y acá hay uno de los puntos, que grava las grandes fortunas. ¿A qué llama grandes fortunas cada uno de los proyectos? El proyecto que presentamos desde los despachos de Alderete y Caliba hablan de grandes fortunas de patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos. El proyecto que va a salir, o que se está trabajando, porque es un proyecto nuestro que apuntaba básicamente a las 100 o 200 grandes empresas y patrimonios del país, ¿está bien? Y el proyecto que está en danza ahora se habla de patrimonios de por arriba de 200 o 300 millones de pesos. Con lo cual, en este nuevo proyecto estaríamos con un universo de sujetos alcanzados de unos 12.000 sujetos. Este es un punto importante, y es una discusión dentro del Frente clave. ¿Por qué? Porque había proyectos al comienzo que hablaban de gravar a partir de 1 millón de pesos o de 5 millones de pesos, y esto nos pondría
enfrentando a toda la clase media argentina. Y la idea de este proyecto de emergencia justamente es no enfrentarnos a la clase media, no afectar los ingresos de las pymes, de los pequeños empresarios, de los profesionales, sino gravar a los grandes propietarios y grandes dueños de la República Argentina, a los grupos concentrados de la economía, que en la Argentina, los grandes grupos económicos concentrados, todos se han enriquecido y han construido su imperio alrededor del Estado. Está bien, no tenemos en la Argentina prácticamente ninguna empresa de las líderes que haya sido líder por inventar un software o que haya sido líder por inventar algún desarrollo tecnológico o médico, sino que son todos grandes contratistas históricos del Estado que se han construido sus imperios mediáticos, constructivos, etcétera, a la sombra del Estado y a la sombra de las privatizaciones. Por poner un ejemplo, una